Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Aldana, soy estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Manuela Beltrán y en el día de hoy les voy a hablar de la investigación cualitativa o del enfoque cualitativo en la investigación. Entonces habíamos hecho una diferencia entre la investigación cuantitativa y la cualitativa y habíamos dicho que la cualitativa pues tiene unas características muy especiales que es mucho más enfocada y mucho más libre o más flexible en cuanto a los métodos a emplear. Pero de igual manera, pues existen unos lineamientos o unos enfoques que ya se tienen predeterminados para determinar también los tipos de estudio que se hacen y dónde aplicarse. El método cualitativo pues se aplica principalmente en las ciencias sociales, derecho, en lo que es incluso economía, pero la economía social, la antropología, eh, y también tiene, digamos, una aplicación en el campo también de la salud, pero cuando se le da ese enfoque de la descripción de la problemática en salud, del estudio de un caso, digamos, de una sintomatología específica y documentando, describiendo principalmente lo que está ocurriendo y no tratando de cuantificarlo. Entonces, teniendo en cuenta los enfoques particulares o las subdivisiones dentro de los tipos de investigación cualitativa, pues se tienen algunos tipos de investigación, como por ejemplo la primera que sería la etnografía, ¿cierto? Entonces, por etnografía vamos a entender el tipo de estudio cualitativo, ¿cierto? Es decir, que busca medir digamos, medir no, sino que busca presentar una explicación y un acercamiento a que, en este caso, a elementos culturales de un grupo o población. Principalmente acá hablamos de poblaciones, cuando hablamos de etnografía son elementos culturales de una población, pero claramente diferenciada, es decir, que tiene un territorio, que está delimitada, que los miembros se ubican dentro de ese territorio e interactúan y comparten en sí esos elementos culturales como una religión, como unas tradiciones, un lenguaje, todos estos aspectos que hacen parte de la cultura, es decir, de su propia creencia, cómo ellos se autodeterminan y claramente cuando están delimitados dentro de un territorio, porque vamos a ver otros tipos de investigaciones que son cualitativas y tienen un enfoque diferente, digamos muy similar, pero varía de acuerdo al enfoque que se le dé, si le va a dar una población que está delimitada en un sector o no. Entonces, es, aunque aquí no existe un método rígido, ¿cierto? O sea, porque cada investigador puede estructurar su propio tipo digamos, o determinar sus propias fases y casi que su método de investigación, pues hay algunas fases sugeridas. Vamos a estar hablando de esas fases que van a ser muy similares entre ellas, pero van a tener algunos elementos que se pueden diferenciar. En este caso de la etnografía, pues podemos tener una fase. La primera, pues la delimitación de grupo, es decir, escoger qué grupo se va a ser objeto de estudio, los participantes, digamos, de esa investigación. O sea, es una inmersión inicial, que quiere decir un acercamiento inicial a esa población o a ese grupo al cual se le va a hacer el estudio, verificando información y recurriendo a fuentes informantes y fuentes abiertas, es decir, personas que ya han estado en esa comunidad, que tienen conocimiento, que pertenecieron en algún momento a esa comunidad, y también fuentes abiertas, la poco de literatura de lo que se tenga. De ahí se van a tomar unos temas generales y se van a sacar unos temas focos, es decir, en qué va a consistir el estudio, ¿cierto? Y luego se van a hacer ya las prácticas en campo, las verificaciones de campo para hacer la recolección de la información. ¿Cómo se va a recolectar esa información? Pues a través de unos métodos de recolección. En la etnografía principalmente se utiliza la observación de los individuos, es decir, el investigador o los investigadores tienen que ir al sitio, observar realmente, pues ya previamente han, digamos, escuchado en las entrevistas focalizadas cómo se comportan y todo esto, pero tienen que ir a campo a hacer la observación. Y la entrevista a profundidad, que es cuando se le pregunta al individuo acerca de que dé información sobre esa cultura o sobre ese elemento social que se está investigando.
Y luego la información va a ser objeto de análisis. Pero ¿cómo se va a analizar esa información? Pues por focos, de acuerdo a los parámetros que se vayan creando, de acuerdo a los objetivos que se tengan, porque en el análisis cuantitativo veíamos que era muy importante la hipótesis. Acá son muy importantes los objetivos, más que las hipótesis pueden ir variando, pueden ir cambiando, pero los objetivos siempre se van a atender y eso vamos a llamarlos como los focos. Y como hay información dispersa, pues tenemos que tener una convergencia temática. Bien, ahora vamos a hablar entonces de otro tipo de etnografía que es bastante interesante por estos tiempos, que es la etnografía virtual. Algunos autores consideran que es una variación de la etnografía, pero realmente tiene una particularidad, y es que esta etnografía virtual pues se da en grupos creados a partir de entornos virtuales, es decir, que ahí ya no es necesaria la territorialidad, porque los integrantes de esa sociedad, digamos, o de ese grupo de estudio pueden estar desplegados incluso por todo el territorio. Y ahí es donde hay estas comunidades que se crean, digamos, comunidades virtuales donde interactúan, tienen unos códigos de comunicación, tienen unas costumbres, tienen una vestimenta, unos rituales, pero están ubicados en diferentes partes y esto es gracias a Internet. Hablamos de estas comunidades como Anonymous, que son comunidades, incluso que se llaman así comunidades virtuales, ¿cierto? Que se interactúan a través de foros y comparten pues cierto tipo de pensamiento y entonces dan esa interacción a través de internet. Entonces, las fases pues no me voy a detener porque son similares, ¿cierto? A la etnografía, porque realmente es un estudio etnográfico, solo que cambia es que acá se hace necesario pues delimitación de grupo, la inversión inicial, todo esto, la recolección de información acá tiene que hacerse a través de internet, porque ese es el foco digamos, cómo se pueden ubicar las personas objeto de este estudio, el entorno donde ellos se desarrollan, ¿cierto? El método de análisis puede ser el mismo, de acuerdo a la focalización y a la convergencia temática. Bien, entonces, ya hemos visto la etnografía virtual también, ahora vamos a ver la teoría fundamentada. La teoría fundamentada, entonces, pues busca, ¿cierto?, generar una teoría a partir de los datos que se recolectan. Es decir, acá se va a obviar los conceptos previos y lo que se va a hacer es ir y recolectar unos datos, interpretarlos y generar una teoría y justificarla a través de los casos que se documentan, ¿cierto? Entonces tienen una fase, ¿cierto? Tenemos como fases, perdón, tenemos acá como fases, entonces tenemos una descripción, ¿cierto? Entonces se hace una descripción de los datos que se recogen, una codificación que viene siendo el análisis de esos datos y siempre va a estar haciendo una comparación o contraste de acuerdo a lo que se quiere probar, digamos, teoría que se quiere generar a partir de las observaciones. Se observa la realidad, se crea una teoría que se sustenta en los datos que se recolectaron, ¿cierto? Entonces viene otro tipo de investigación cualitativa que es la investigación de acción. Este tipo de investigación es muy interesante porque aquí el investigador, que habíamos hablado de la neutralidad, en otros casos que el doctor nos ha mencionado, pero en la cualitativa, recordemos que en la cuantitativa se manipulaban unas variables. Aquí casi que se hace ese tipo de manipulación de esas variables porque el investigador acá no es neutro, él es generador de cambio, ¿cierto? En este tipo de investigación de acción, pues toma partido, digámoslo así, el investigador, pero con el fin de generar un cambio. Este tipo de investigación es muy popular cuando se quieren intervenir comunidades, ¿cierto? Cuando, digamos, acá vamos a ver dentro de las fases que hay una preinvestigación, es donde se hace la focalización. Generalmente lo hacen las entidades estatales, ¿cierto? Por ejemplo, para mirar una población y qué pueden hacer para mejorar el fenómeno, por ejemplo, de pandillas. Entonces, se hace un diagnóstico, ¿cierto? Y ahí se dice, bueno, lo que podemos hacer es esto, vamos a, qué sé yo, vamos a generar allá dentro de esa comunidad unos, qué sé yo, unos grupos de apoyo de jóvenes o un evento deportivos que los mantenga ocupados y se genera esa programación de qué se va a hacer
Luego se hace un estudio, digamos, para cómo llevar se llega a un consenso, ¿cierto? Se presenta una propuesta y se pone en práctica. Una vez se pone en práctica, pues se evalúan los resultados, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se puede acá recolectar datos? Pues a través de entrevistas. Acá pueden haber entrevistas grupales porque se focaliza en grupos, ¿cierto? También pueden haber individuales, talleres, ¿cierto? Se va a la comunidad, se hacen talleres y en esos mismos talleres pues se hace la recolección de información. Bien, el estudio de caso es el estudio pues digamos de uno o varios casos específicos. Esto es como una comprobación que se hace a fondo. Si queremos mirar digamos escalonadamente este tipo de investigación, pues decíamos que por ejemplo podemos aplicar, ir a comprobar o a documentar un caso específico, cómo se desarrolló, qué consecuencias tuvo, para llegar de dónde es, qué hizo que se generara, pero ese caso en particular, no un fenómeno, porque ahorita vamos a ver digamos, es otro tipo que ya es un poco más global. Pero acá vamos a ver entonces ese caso. Entonces, primero pues se debe seleccionar los casos que se van a estudiar, el planteamiento de interrogantes, es decir, casi que los objetivos de la investigación, se hace la recolección de datos, se interpretan y se presenta un informe. Entonces acá es la documentación de un caso puntual, caso por caso, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se hace la documentación de un daño ambiental, pero digamos de que eso causó cierto daño a una persona específica. Entonces se miran los antecedentes, se toma información, digamos, en la recolección de datos acá tenemos, digamos que podemos hacer observación directa, que siempre se va a hacer, entrevistas, ¿cierto? Observación de los participantes, ¿cierto? Y el método de análisis, pues de acuerdo a los interrogantes que se hayan planteado. Bien. El otro tipo de estudio que se tiene es la fenomenología. Este estudio, pues, se hace desde la perspectiva de los actores sociales. Es decir, se estudia un fenómeno, pero a través de las personas que intervienen, un fenómeno social. Aquí ya no es un caso específico, sino algo que es mucho más generalizado, pero se trata de ver qué está generando ese fenómeno. Cuando ya se tenga esto, se puede llegar a hacer un diagnóstico digamos, para un estudio de acción o otro tipo de estudios, pero acá se quiere entender esa fenomenología y documentarla. Entonces, dentro de esta fenomenología que tenemos acá, tenemos una etapa descriptiva, es decir, donde se hace una descripción de ese fenómeno. Estrato estructural, que es donde se miran las partes o cómo está compuesto, y se estructura en sí el despliegue que se va a hacer o el estudio que se va a hacer. Se discuten los resultados finalmente, ¿cierto? Para tratar de entender ese fenómeno y llegar a un consenso sobre los actores que tiene, cómo lo está generando, cómo digamos, se desarrolla dentro de la comunidad objeto de estudio. Entonces acá igual se hace observación, se hacen entrevistas para recolectar datos y finalmente se hace el trabajo de campo. Entonces dentro de la bibliografía que tuvimos en cuenta para esta explicación está la de Hernández Fernández Batista de Metodología de la Investigación de la editorial Malgrado Gil. Muchas gracias y hasta la próxima.